Es difícil definir la obra de Néstor, una obra que transcurre en las 3 primeras décadas del siglo XX, pero yo diría que uno de los aspectos que hacen de Néstor un artista totalmente actual es que supo representar la figura humana de una forma en la que lo masculino y lo femenino se funden, en la que aspectos de la anatomía masculina entroncan con la anatomía femenina, y eso en su época fue percibido por algunos sectores sociales de una manera bastante violenta y de hecho fue atacado, fue criticado por algunos comentaristas, incluso por algunos artistas, porque percibieron que había una disidencia sexual en la propia obra de Néstor, ¿no? Era un artista de alguna forma extemporáneo, que no pertenecía del todo a su época, porque el tipo de arte que le gustaba a él era de años anteriores, sobre todo del simbolismo, ¿no? Y era un artista que incomodaba, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un artista totalmente actual. La cuestión del cromatismo es fundamental, digamos, es alguien que está rodeado de diferentes colores, aprendidos de alguna forma por la estética modernista que se había adueñado de diferentes partes de Europa, y en concreto él también la percibió en su etapa barcelonesa, en el momento en que ya la ciudad condal estaba empezando a erigir algunos de los grandes edificios que hoy en día conocemos, pero al mismo tiempo él se había sentido fascinado por el cromatismo tal y como lo habían empleado los artistas prerrafaelistas en Inglaterra, o por ejemplo el pintor estadounidense Whistler, ¿no? Todo esto lo captó de esos referentes y lo convirtió en algo distinto, en algo muy barroco, lleno de sensualidad. Su obra está llena de curvas y a través de estos elementos tanto cromáticos como formales, digamos, él supo construir una iconografía totalmente personal y totalmente singular. Por ejemplo, a mi espalda tengo una obra que se llama Epitalamio o Las bodas del príncipe Néstor, donde tenemos al propio Néstor por partida doble. Tenemos a un Néstor masculino, pero con ciertos rasgos femeninos, vestido de una forma suntuosa, y a su lado parece que está casado con la representación de las artes, que no deja de ser sino un trasunto femenino del mismo Néstor. Néstor en vida tuvo gran éxito mediático. Son numerosísimos los artículos que se publicaron sobre su obra, tanto en su etapa de Barcelona como en relación a las 2 grandes exposiciones que hizo en Madrid, una en 1914 y otra en 1924, y posteriormente en 1930 tuvo una exposición individual en París también con mucho éxito. Fue alguien realmente conocido, admirado, algunos también lo criticaban, eso es cierto, ¿no? Entonces el reencuentro tiene que ver con el hecho de que, en parte, con la insularidad. Es un artista canario, es un artista que es conocido en Gran Canaria, donde hay un museo llamado Museo Néstor. Por lo tanto, los habitantes de las islas sí lo han conocido, pero en el resto del país, en el resto de España, ha sido totalmente olvidado, ninguneado, apartado, y de alguna forma es un reencuentro, lo que aquí proponemos, un reencuentro con su obra, transcurridos más de 100 años desde la última vez que expuso en la capital de España. Entonces, a este reencuentro invito a todos y todas los visitantes.